Y en otra de las aplicaciones que tiene la derivada es que permite dibujar gráficas de cualquier tipo de función. Hasta el momento ustedes, por lo menos a nivel básico, saben cómo dibujar gráficas de funciones lineales, porque son líneas rectas y para ello necesitan solo dos puntos, o parábolas, ¿verdad? Haciendo todo el análisis de la función cuadrática. Tal vez en algunos casos podrán hacer un bosquejo de una función exponencial o de una logarítmica, pero más que eso es muy difícil. Bueno, precisamente las derivadas, la primera y la segunda, me permiten un procedimiento, una estrategia para poder dibujar a mano la gráfica de cualquier función. Esto en la actualidad tal vez ya no es tan funcional porque con tanto software, con tantas calculadoras, con tantos sitios web que ya han automatizado todo este proceso, entonces ustedes en muchas herramientas computacionales de estas simplemente meten la ecuación de la función, el criterio, y el software les tira inmediatamente la gráfica. Pero por lo menos permite tener una noción de cómo dibujar una gráfica a pie y además ver qué información me dan todas la primera y segunda derivada y qué información adicional me puede dar el criterio para verificar o confirmar ciertas características que tenga la función. Entonces, ya nosotros sabemos que de acuerdo al comportamiento, al signo de la primera derivada, así vamos a hacer la monotonía de la función. Si la primera derivada es positiva, la función es creciente. Si la primera derivada es negativa, la función es decreciente. Bueno, pues de la misma manera, la segunda derivada me indica la concavidad de la gráfica de la función. Si la segunda derivada es positiva, la gráfica es cóncava hacia arriba y si es negativa es cóncava hacia abajo, como vamos a verlo pronto. Lo primero que vamos a hacer es definir lo que es un punto de inflexión. Si C es un elemento del dominio de una función, entonces el punto C, f de C, o sea, C, su imagen, se llama punto de inflexión de la función si en él hay un cambio de concavidad. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, tengo una función que viene siendo cóncava hacia abajo, por ejemplo, y en este punto precisamente cambia la concavidad y empieza a ser cóncava hacia arriba, a este punto se le llama punto de inflexión, ¿verdad? O sea, en dos palabras, un punto de inflexión es un punto de la gráfica de la función en donde hay un cambio de concavidad. Y este teorema me indica cómo determinar la concavidad de una función de acuerdo a su criterio. Entonces, si f es una función continua en este intervalo, entonces, si la segunda derivada es positiva, para todo valor de ese intervalo, entonces la gráfica de la función es cóncava hacia arriba en ese intervalo. Y por el contrario, si la segunda derivada es negativa, entonces la función es cóncava hacia abajo en ese intervalo. Muy parecido a lo que a lo que pasaba con la monotonía y la primera derivada, ¿verdad? Entonces veámoslo con ejemplos. Me piden hallar los puntos de inflexión y determinar la concavidad de la función cuyo criterio es este. Entonces, veamos. Primero tenemos que calcular la derivada de la función, la primera y la segunda derivada, porque si lo que me piden es puntos de inflexión y concavidad, entonces ya yo sé que un punto de inflexión es donde hay un cambio de concavidad, y si además me piden determinar la concavidad, y necesito hallar la segunda derivada, porque ya vimos que el teorema anterior es lo que me permite hacerlo, ¿verdad? Entonces, calculando la primera derivada me da esto, y calculando la segunda derivada me da esto. Entonces, si la segunda derivada es esta función, 2x más 1, cuando esta función va a ser positiva, esta función es positiva, ¿verdad? Si yo despejo aquí, por ejemplo, pasando el 1 al otro lado y el 2 a dividir, cuando x es mayor estrictamente que menos un medio. O sea, para todo valor mayor que menos un medio, esta expresión que corresponde a la segunda derivada va a ser positiva. Entonces, en ese intervalo, la función va a ser cóncava hacia arriba. Y por el contrario, va a ser negativa para todo valor de x menor que menos un medio. Entonces, esa función es cóncava hacia abajo para todos los números que están en este intervalo, los que son menores a menos un medio, y es cóncava hacia arriba para todos los valores de x que son mayores que menos un medio.
Listo, ya tengo la concavidad. Además, identifico que precisamente en -1/2 hay un cambio de concavidad, ¿cierto? Porque a partir de -1/2 la función cambia de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Entonces, en el punto de la gráfica de esta función que obtengo al sustituir a x por -1/2, va a haber un punto de inflexión. Entonces, ¿cuál va a ser el punto de inflexión? El punto que obtengo al sustituir a x por -1/2 en el criterio. Entonces sería -1/2, 13/2. Si ustedes sustituyen -1/2 aquí, perdón, van a obtener 13/2. Entonces, este es un punto de inflexión y eso era lo que me pedían averiguar. ¿De acuerdo? Ese se los dejo como tarea para que lo intenten. Vean, simplemente hallar la segunda derivada y determinar en qué intervalos la segunda derivada es positiva y en qué intervalos la segunda derivada es negativa. Entonces, con base en eso, si ya yo sé que la primera derivada me da información acerca del crecimiento, del decrecimiento de la función, y la segunda derivada me da información acerca de la concavidad, entonces yo puedo dibujar la gráfica siguiendo los siguientes pasos. Si yo tengo el criterio de la función, puedo hallar su dominio y los ceros de la función. ¿Cuáles son los ceros de la función? Los valores del dominio en donde la función se hace cero. Eso equivale a los puntos en donde la gráfica toca al eje X. Una vez que tengo esa información, calculo la primera derivada y con ella los extremos, es decir, los máximos y los mínimos, que ya sabemos cómo hacerlo, y los intervalos de monotonía, o sea, donde la función es creciente y en donde la función es decreciente. Después, calculamos la segunda derivada para determinar con ella los puntos de inflexión y la concavidad. Dónde es cóncava hacia arriba y dónde es cóncava hacia abajo. Luego, calcular las imágenes de los puntos críticos. Recuerden que los puntos críticos los obtenemos aquí en el paso 2 con la primera derivada. Y además las imágenes de los puntos de inflexión, que los calcularía aquí en el paso 3 con la segunda derivada. Porque esas imágenes, con esos cálculos, voy a obtener puntos estratégicos que me permiten dibujar la gráfica. Como quinto paso es determinar si la gráfica tiene alguno de los 3 tipos de asíntotas que existen. ¿Qué son asíntotas? ¿A qué le suena asíntota? ¿Recuerdan el concepto de asíntota, chicos? ¿Alguien recuerda qué era una asíntota? No era como que se acercaba a un punto, pero que no que la tocaba. A un Sí, punto no, profe. pero A más o una menos. recta. No, a una Exactamente, función. exactamente. Muy bien. Si yo tengo una gráfica ahí, ¿verdad? Sí. Una asíntota era una recta, digamos esta línea punteada que estoy dibujando aquí, a la que la curva, la gráfica de la función se va a ir acercando y se va a ir acercando, pero nunca la va a llegar a tocar. ¿Verdad? A esto es lo que uno llama asíntota. Por ejemplo, una función exponencial, ¿verdad? ¿La recuerdan? Por ejemplo, esta es asintótica al eje X. ¿Qué quiere decir? Que el eje X es una asíntota. O sea, la gráfica se va a ir acercando cada vez más al eje X, pero nunca lo va a llegar a tocar. ¿Ok? Ese es el concepto de asíntota. Y existen 3 tipos de asíntotas. Asíntotas verticales, como esta. Asíntotas horizontales, como el eje X en este otro caso. Pero también existen asíntotas inclinadas o asíntotas oblicuas. Es decir, algo como que la función puede hacer algo como así, digamos. ¿Verdad? Esos son los 3 tipos de asíntotas que hay. Entonces, ¿cómo determino si la gráfica tiene alguna asíntota? Bueno, por ejemplo, la gráfica va a tener una asíntota horizontal, o sea, una recta, perdón, vertical. Una recta vertical, x igual a, es una asíntota de la función si cuando yo calculo el límite, cuando x tiende a de la función, me da más o menos infinito. Y tiene sentido, veámoslo gráficamente para que veamos que no es descabellado. Si aquí está A, la recta x igual a es esta.
Entonces, si la función hace esto, se comporta asintóticamente hacia esta recta, quiere decir que cuando x tiende a, ¿verdad? La función se dispara, se atiende a infinito. Entonces, si yo calculo el límite cuando x tiende a y me da infinito o menos infinito, entonces ahí hay una asíntota vertical. ¿Cuándo una recta horizontal es asíntota? Bueno, cuando al calcular el límite cuando x tiende a más o a menos infinito de la función me da un número b, el número b. Quiere decir, veamos ahora el otro caso, si por aquí está b, entonces aquí vendría la recta esa, ¿verdad? Horizontal. Si yo calculo el límite cuando x tiende a infinito, ¿verdad? X tiende a infinito. Y la función tiende a b precisamente. Entonces quiere decir que esa función está acotada por b, o lo que es lo mismo que b, la recta y igual b es una asíntota horizontal. Y por último, ¿cómo sé yo cuando la función tiene asíntotas oblicuas? Bueno, muy fácil, una recta, recuerden que la ecuación de una recta es de esta forma, mx más b. Esta recta va a ser asíntota oblicua de la función si al calcular el límite cuando x tiende a más o a menos infinito de la función sobre x, el resultado me da m. M, ¿quién es? La pendiente de la recta. Siempre y cuando m no sea cero, porque si m es cero, es una recta horizontal y ya habría salido aquí. Y b saldría al calcular este límite, que es el límite cuando x tiende a más o a menos infinito de la función menos mx. Vean que estas son las fórmulas de toda la vida, si yo lo relaciono, ¿verdad? ¿Cómo ya vamos a ver? Y menos mx, es lo mismo, ¿verdad? ¿Ok? Con eso obtendría a b. Este detalle es importante. ¿Por qué m tiene que ser diferente de 0? Repito nuevamente, porque si m fuera 0, esta recta, esto sería 0, ¿verdad? Entonces sería una asíntota horizontal. Esto me indica que estos dos tipos de asíntotas, las horizontales y las oblicuas, son incompatibles. Quiere decir que en una misma gráfica yo no voy a encontrar una asíntota horizontal y una asíntota oblicua. O hay horizontales o hay oblicuas, pero no pueden haber ambas en una misma función. ¿De acuerdo? Ok, una vez que determino si la función o si la gráfica tiene asíntotas, puedo resumir toda la información que obtuve hasta aquí en un cuadro de variación como lo vamos a ver en el ejemplo. Y con ese cuadro que tiene toda la información que hemos recopilado hasta el momento, puedo dibujar la gráfica. Veamos un ejemplo. Dibujemos la gráfica de esta función, siguiendo todos los pasos que acabamos de enunciar. Entonces, primer paso era hallar el dominio de la función. Vean que en este caso, esta función es polinómica. El dominio de toda función polinómica o de toda función cuyo criterio sea un polinomio es R, no se indefine en ninguna parte, ¿de acuerdo? Entonces, el dominio es todo R. Además, los puntos por donde pasa la gráfica por el eje X, que son los ceros de la función, los obtenemos resolviendo esta ecuación. Y resolviendo esta ecuación, para resolver esa ecuación, en este caso hasta podemos usar la calculadora, ¿verdad? Metiendo esos datos ahí y obtenemos los valores por los que la gráfica toca al eje X. Ahora pasemos a la información que me da la primera derivada. Primero calculemos la primera derivada. Recuerden que este era el criterio, entonces la derivada de esto va a ser 1/3 por derivada de esto sería 3x a la 2 menos 2x menos 3 y derivada de 3 es 0. Entonces ven que aquí se cancela este 3 con este y me queda. Este es el criterio de la primera derivada. ¿De acuerdo? Muy fácil de calcular. Cuando son polinomios es facilísimo. Aquí está. Entonces esta es la primera derivada. La voy a igualar a 0 para hallar los puntos críticos, como ya lo habíamos hecho antes en los ejemplos que habíamos visto la vez pasada. Factorizando este polinomio por inspección, este sería x por x, y dos números que multiplicados me den menos 3 y sumados me den menos 2, de ahí serían
menos 3 y 1. ¿Verdad? Entonces, por eso es que aquí ese polinomio factorizado es x menos 3 por x más 1. Y entonces, al resolver la ecuación obtenemos que x tiene que ser 3 o bien que x tiene que ser menos 1. Estos son los números críticos de la función. Si la función tiene extremos, es decir, máximos o mínimos, tiene que ser en alguno de sus valores. Entonces, para determinar la monotonía de la función, dibujo una tablilla, como esta, como lo habíamos hecho también en su momento, con los factores de la derivada, con x más 1 y con x menos 3, para ver el signo de la primera derivada. Y aquí arriba ubicamos entonces los intervalos en donde se define la primera derivada, ¿verdad? Sería todo R, de menos infinito hasta infinito, pero pasando por menos 1 y por 3, que son los números críticos, que son donde se hace 0 la derivada. Entonces, ese primer factor, x más 1, se hace 0 aquí, y el segundo factor se hace 0 acá. ¿Cómo es x más 1 para valores menores que menos 1 o que estén en el intervalo de menos infinito a menos 1? Es negativo, ¿verdad? Y positivo a la derecha de menos 1. ¿Cómo es este factor para valores a la izquierda de menos 3? Negativo. Y a la derecha, positivo. Entonces, ¿cómo sería la primera derivada en este intervalo? Simplemente ley de signos, menos por menos, más. Más por menos, menos. Y más por más, más. Entonces, la primera derivada es positiva aquí, negativa aquí y positiva aquí. ¿Qué quiere decir? Que la función aquí es creciente, aquí es decreciente y aquí es creciente. Ven que tengo ya la información de la monotonía e incluso tengo cuál de esos dos números críticos genera un máximo y cuál de los dos genera un mínimo. Por ejemplo, de aquí puedo ver perfectamente que en menos 1 hay un máximo porque la función va creciendo hasta menos 1 y a partir de menos 1 empieza a decrecer. Aquí hay un máximo. Y viene decreciendo, llega a 3 y empieza a crecer. En 3 hay un mínimo. ¿Verdad? Lista esa información. Ahora voy con la segunda derivada para ver concavidad. Calculo la segunda derivada, que es esta. Da igual a 0 para ver los posibles puntos de inflexión, donde puede haber un cambio de signo de la segunda derivada, que sería en 1. Y yo puedo ver perfectamente que la segunda derivada es positiva si x toma valores mayores que 1, o bien negativa si x toma valores menores que 1. Si necesitan hacer una tabla como la que hicimos en la primera derivada, pueden hacerlo sin ningún problema, ¿verdad? Pero en este caso no es necesario. Entonces, como la segunda derivada es positiva cuando x es mayor que 1, para x mayor que 1, en este intervalo de 1 más infinito, la función va a ser cóncava hacia arriba. Y en el complemento, o sea, cuando x es menor que 1, la función va a ser cóncava hacia abajo. Es más, como hay un cambio de concavidad en 1, él genera un punto de inflexión. Luego, calculemos las imágenes de cada uno de los puntos de los valores críticos y de los puntos de inflexión que obtuvimos, que eran menos 1, 3 y 1. Entonces, la imagen de menos 4, esto lo hacemos, utilizando el criterio de la función, ¿verdad? Las imágenes de cada uno de esos valores los calculamos sustituyendo x por cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, aquí calculamos la imagen de menos 1, simplemente sustituimos por x a menos 1 por x en el criterio de la función y nos da 14 tercios. La imagen de 3 es menos 6, haciendo exactamente lo mismo, y la imagen de 1 es menos 2 tercios. ¿Para qué hacemos eso? Para obtener unos puntillos ahí. El punto menos 1,14 tercios, que se lo puedo ubicar ahí en el plano, ¿verdad? El punto 3, menos 6 y el punto 1, menos 2 tercios, que son los que me van guiando el trazado de la curva, de la gráfica. Y además voy a calcular los límites cuando x tiende a más y a menos infinito, a los extremos del dominio. Si ustedes recuerdan, el dominio de esta función era R, es R, o lo que es lo mismo, este intervalo. Entonces yo tengo que calcular el límite cuando x tiende a cada uno de los extremos del intervalo, a menos infinito y a más infinito.
Pero por ser polinomios, entonces vamos a tener esto. ¿Para qué uso esa información? Porque si cuando x tiende a más infinito, la función tiende a más infinito, entonces yo sé que ella va a ir para arriba. Y cuando x tiende a menos infinito, la función me da menos infinito, entonces la función va a ir para abajo, por allá, a la izquierda. En el caso de las funciones polinomiales, no hay asíntotas. Entonces, como en este caso era un polinomio, entonces ni siquiera me tomo la molestia de calcular las asíntotas. El cuadro de variación sería algo como es, ¿verdad? Entonces, en la primera línea ahí ponemos todos los valores que encontré. Estos son los puntos críticos y puntos de inflexión. Evidentemente los ordenamos de menor a mayor, ¿verdad? Porque aquí van los extremos del dominio. Ya sabemos que la función era creciente en este intervalo, decreciente en este y creciente en este otro. Acabábamos de obtener la concavidad, ¿verdad? Entonces tendría este comportamiento. La función era cóncava hacia abajo para valores menores que 1 y cóncava hacia arriba para valores mayores que 1. Entonces tenía ese comportamiento. Entonces, más o menos, ¿qué forma tiene la gráfica de la función? De si es creciente y es cóncava hacia abajo, tiene que tener esta forma, ¿verdad? La gráfica en ese intervalo. En este otro intervalo, si la función es decreciente y cóncava hacia abajo, tiene que tener ese comportamiento. Igual aquí, igual acá, ¿verdad? Entonces ahí dibujaríamos la gráfica que queda algo como así. Como les repito, ¿verdad? Esto era muy útil hace 10, 15 años para atrás, cuando no habían herramientas computacionales que permitieran calcular o dibujar una gráfica en segundos, ¿verdad? Pero ahora me sigue siendo importante para poder generar información relacionada con las características de la función. Voy a dejarles esos 3 ejercicios para que los intenten, ¿verdad? Dibujar la gráfica de esas 3 funciones, siguiendo todos los pasos que hemos visto, que no es nada del otro mundo, ¿verdad? Pero veamos entonces ya cómo extraer, cómo analizar información con lo que sabemos. Por ejemplo, en este caso me dan la gráfica de la primera derivada de la función. En esto hay que tener cuidado, porque lo que me están dando es la gráfica de la primera derivada, no de la función, ¿verdad? Entonces, si esta es la gráfica de la primera derivada, me piden hallar los intervalos de monotonía, hallar los valores de x donde f tiene puntos críticos, hallar los valores de x que son máximos o mínimos, hallar los valores de x donde hay puntos de inflexión y los intervalos donde la gráfica es cóncava hacia arriba y los intervalos en donde es cóncava hacia abajo. O sea, toda la información que extraería uno de la gráfica de la función. Pero como no me están dando la gráfica de la función, entonces me están dando la gráfica de la primera derivada, el análisis que tengo que hacer es un poco más profundo. Por ejemplo, si esta hubiera sido la gráfica de la función, es muy fácil todo, porque ¿cuáles son los intervalos de crecimiento y de decrecimiento? Yo veo que la función crece aquí, entonces es creciente aquí y es creciente en este otro pedacillo. ¿Dónde es cóncavo? ¿Dónde tiene máximos? De aquí hay un máximo y aquí hay un mínimo. ¿Dónde es cóncavo hacia abajo? Y ve yo que aquí viene cóncavo hacia abajo hasta que llega algún puntillo de acá. Y luego viene cóncavo hacia arriba hasta que llega de ahí en adelante. ¿Qué más información me pedían? ¿Dónde hay puntos de inflexión? De ahí donde hay un cambio de concavidad, por ejemplo, en algún lado por aquí hay un cambio de concavidad. Aquí venía siendo cóncava hacia abajo y de repente cambia la concavidad. Ahí hay un puntillo de inflexión, ¿verdad? Y listo, ¿verdad? Pero no me están dando la gráfica de la función, me están dando la gráfica de su derivada. Entonces, vayamos analizándola. ¿Qué me piden primero? La monotonía. Entonces, ¿estamos claros? Sí, pero Que esta, muy bien, que esta es la gráfica de la primera derivada. Okay.
¿Cómo determinaba yo la monotonía de una función? Cuando la función es, es creciente o cuando es decreciente. ¿Cuándo es decreciente? Con respecto a su derivada. ¿Qué tiene que cumplir la primera derivada para que la función sea creciente? ¿Cómo tiene que ser la primera derivada? Igual a cero. No, igual a cero jamás. No, mayor. Mayor, perdón. Entonces, muy bien. Mayor que cero. La primera derivada tiene que ser mayor que cero. O lo que es lo mismo, positiva. Entonces, como esta es la gráfica de la primera derivada, yo puedo ver, por ejemplo, que, que esta función, que es la derivada, es positiva. O sea, su gráfica está encima del eje X, aquí. Y en este otro pedacillo, ¿cierto? Ahí la función esa derivada es positiva. Entonces, ¿dónde va a ser la función creciente? La función es creciente donde la derivada es positiva y la derivada es positiva entonces en este intervalo que está acá y en este otro que va de aquí para allá. ¿De acuerdo? F es creciente en este intervalo sería de -1 a 1/2 y además de 2 a más infinito. ¿Estamos de acuerdo por qué, chicos? Porque es donde la primera derivada es positiva. En conclusión también, ¿dónde va a ser decreciente? La función es, ¿No sería decreciente de menos infinito a -1, si no me equivoco, y de 1/2 a 2? excelente. La función va a ser decreciente en este pedacillo de acá, ¿verdad? O sea, es decreciente aquí porque aquí, o sea, en este pedazo de aquí hasta acá, la derivada es negativa. La gráfica de la derivada está dibujada por debajo del eje X, es negativa. Entonces va a ser decreciente ahí y en este otro pedazo también, que la derivada es negativa. Aquí la derivada es negativa. Entonces, ella es decreciente. ¿Cómo fue? Pablo fue. ¿Qué me Sí, dijo? profe, era yo. ¿De menos infinito a dónde? A -1. ¿Y el otro? De 1/2 a 2. Perfecto. Listo, lo primero que me pedían, que era la monotonía de la función. ¿Qué más me pedían? Los valores donde la función tiene puntos críticos. ¿Dónde la función tiene puntos críticos? ¿Cómo hacía yo para calcular puntos críticos? ¿Qué tenía que hacer? Igualar a cero. ¿Qué? ¿Qué igualaba a cero? Muy bien, pero ¿qué? La derivada, ¿no? Perfecto, la primera derivada. Y como aquí yo tengo la primera derivada, la gráfica de la primera derivada, yo puedo ver claramente dónde la primera derivada se hace cero. ¿Dónde la derivada se hace cero? En los puntos en donde la gráfica corta el eje X. Esos 3 puntillos. Esos son puntos críticos entonces. ¿Cierto? Que es donde la derivada se hace cero. ¿Cuáles serían los valores críticos? Cuando X es -1, cuando X es 1/2 y cuando X es 2. Ya tengo la segunda cosa que me pidieron, con solo ver la gráfica de la primera derivada. Ven que yo ni siquiera tengo idea de cuál es la gráfica de la función. Nada más, con la derivada, estoy obteniendo toda esa información. Ahora, ¿cuál de estos genera máximos y cuál de estos genera mínimos? ¿Cómo veía yo cuando un punto crítico era un máximo? Por ejemplo, si la función venía creciendo, llegaba hasta el punto y a partir de ahí empezaba a decrecer. En este caso, este es un máximo. Caso contrario, si venía decreciendo, llegaba al punto y a partir de ahí empezaba a crecer. Aquí había un mínimo. Sí, sí, pero resulta que esa información también la puedo ver aquí. Porque si, por ejemplo, vimos que estos eran los puntos críticos, ¿verdad? Entonces vean, por ejemplo, a la izquierda de -1, esta es la derivada, ¿verdad? La derivada aquí es negativa.
y aquí es positiva. En 1 hay un cambio de signo de la derivada. Pero a la izquierda la derivada es negativa y a la derecha es positiva. Quiere decir que aquí la función viene decreciendo, como acá. Llega a -1 y a partir de aquí empieza a crecer. Entonces quiere decir que en -1 hay un máximo. Un mínimo, perdón, es en este caso. ¿Verdad? Entonces quiere decir que esto es un mínimo. Analicemos ahora para un medio. Aquí la función viene, la derivada es positiva a la izquierda de un medio, pero llega a un medio y después de un medio pasa a ser negativa la derivada. Quiere decir que aquí la función venía creciendo, llega a un medio y a partir de un medio empieza a decrecer. Entonces quiere decir que un medio es un máximo. ¿Cierto? Y 2, por la misma razón que -1, es un mínimo. ¿Está bien? ¿Queda claro? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿qué más me piden? ¿Dónde hay puntos de inflexión? Un punto de inflexión es donde hay un cambio de concavidad. Y un cambio de concavidad se da cuando la segunda derivada es 0. Entonces, ahora ya tengo que considerar esta función, la primera derivada, como una función común y corriente, y la segunda derivada de la función va a ser precisamente la primera derivada de ella. No sé si me explico, me avisan. Entonces, consideremos esta gráfica como la de una función. La gráfica de la segunda derivada de f va a ser la gráfica de la derivada de esta, de la primera derivada de esta. ¿Y cuándo la segunda derivada se va a hacer 0? Cuando esta que está aquí tiene extremos. Cuando yo veo que la derivada se hace 0 en los extremos, ¿cierto? Los extremos en este caso, que hay un máximo y aquí hay un mínimo. Los extremos de esta, que son los extremos de la derivada. Entonces, quiere decir que la segunda derivada, que es la derivada de esta, se hace 0 aquí y acá. Pues la segunda derivada de 0, la derivada siempre es 0 en los extremos. Entonces, quiere decir que la segunda derivada se hace 0 aquí y aquí. Entonces, quiere decir que hay puntos de inflexión. ¿Cuándo? Cuando x es -1/4, que sería este punto, ¿verdad? Aquí. Y cuando x es 3/2. Y, por último, me pedían determinar la concavidad, creo. Déjenme nada más. Ajá, donde la curva es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Si yo recuerdo de nuevo, cuando la concavidad es hacia arriba es cuando la segunda derivada se hace 0, perdón, es positiva. Y es cóncava hacia abajo cuando la segunda derivada es negativa. Pero eso yo lo puedo ver fácilmente aquí. Recuerden que entonces ahora estamos tratando de extraer información de la segunda derivada a partir de la primera. Entonces, vuelvo nuevamente, la segunda derivada es la derivada de la primera derivada. Entonces, ¿dónde la segunda derivada va a ser positiva? Como la segunda derivada es la derivada de esta que estamos viendo, entonces la segunda derivada va a ser positiva cuando esta es creciente. Porque cuando la derivada es positiva, la función es creciente. Entonces, yo aquí podría ver que la función, perdón, que esta curva es creciente acá. Hasta que llega aquí. Eso quiere decir que en ese intervalo, que es este, el que viene desde -infinito hasta 1/4, la segunda derivada va a ser positiva. Entonces,
La función va a ser cóncava hacia arriba. ¿En qué intervalo? Bueno, en este, que va de menos infinito hasta menos un cuarto. Y hay otro, este otro de acá, que sería desde 3 medios hasta más infinito. Y por el contrario, va a ser cóncava hacia abajo, que se denota así, en el intervalo en donde esta función es decreciente, que sería ese, que es el intervalo que va de menos un cuarto hasta 3 medios. Y ahí está toda la información que me pedían extraer de la gráfica de la primera derivada.